Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Está en la misma el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. El gusto es mío. Edgar, buenos días. Y a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan un muy buen inicio de semana. Pues, ¿quién de nosotros no podría al menos recordar uno de los últimos hechos de violencia que se han dado, sobre todo en la zona urbana de Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara, pero también en todo Jalisco? Hechos de violencia a los cuales, por supuesto, ya nos estamos acostumbrando, y lo interesante, que es lo que yo quiero tratar, es cuáles son los mecanismos que estamos empleando para normalizar esta violencia. Cuando nos dicen, por ejemplo, que un cantante de una conocida banda musical es asesinado en su casa, lo que dicen algunas autoridades hasta lo ven como un alivio, porque no fue así una ejecución tal cual. Dice, pues entraron a robar y estaba ahí y lo mataron. Bueno, pues lo mataron, ni modo, a lo que sigue, ¿verdad? Cuando asesinan a una señora frente a sus hijos, pues la gente lo ve como diciendo, bueno, no pueden acordar sus asuntos de adultos aparte, sin que estén ahí los niños. O sea, ya se ve más bien lo grave es que haya sido asesinada enfrente de sus hijos y no el asesinato mismo. También cuando un joven muere apuñalado en un asalto, pues uno dice, pues tienen la culpa porque traen ellos sus celulares, los artículos de lujo. Cuando otro joven muere apuñalado, primero se dice que fue en un asalto y se hace un gran revuelo, pero luego las autoridades, así hasta con cierto alivio también, dicen, no, fue en una riña. Entonces ya todo cambia porque fue en una riña. O un joven que es asesinado a patadas dentro de un campo de fútbol, pues también fue en una riña, y como los que se pelearon ahí traían zapatos de esos que usan para jugar fútbol, pues entonces las patadas fueron más fuertes y lo asesinaron. También un joven que es amputado de sus dos manos y amarrado con un alambre, pues decimos, pues sí, era un ladrón. Ahí le dejaron su letrero y en la frente también le pusieron que era un ladrón. Bueno, pues él se lo merece, ¿no? Y toda la gran cantidad de feminicidios que vivimos la última semana, el último mes, pues tienen por ahí alguna causa. Por algo las matan, llegan tarde, engañan al marido, que quién sabe qué sea, pero por algo las matan, ¿no? A lo que me refiero es que todos estos asesinatos han sucedido, por supuesto. Sin embargo, nosotros empezamos, junto con las autoridades, a meter instrumentos que nos permitan reflexionarlos como parte de una normalidad de una sociedad. Yo dije 2 o 3 veces que las autoridades ven con alivio cuando un asesinato no lo relacionan con el crimen organizado, sino que lo ven como esos crímenes comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque también, obviamente, ha habido, inclusive en el enfoque que le ha dado la prensa, también, pues ha cambiado muchísimo. Va de la nota roja a las historias de los narcos, a las historias de las víctimas. Entonces, como que todos nos estamos adaptando de alguna manera para hacernos nuestra propia historia, nuestro propio relato de una violencia que a lo mejor ni siquiera es violencia, porque nos tendríamos que preguntar si somos una sociedad violenta. Yo creo que si le preguntáramos a todos los que viven en la zona metropolitana, diríamos que no, que los actos de violencia sencillamente se dan porque tendrían que darse, porque algo pasó entre esas personas, unas porque asesinaron a las otras, los otros, me faltó los últimos que fueron ejecutados y luego la casa incendiada. O sea, se ve como actos naturales, normales ya entre personas para dirimir algunas dificultades que tengan, pero como sociedad no
no nos vemos como una sociedad violenta, porque no nos conviene vernos como partícipes de esa violencia. Pero sin embargo, y sin ninguna duda, la sociedad jalisciense y en especial la sociedad de Guadalajara está sufriendo una paulatina transformación, una transformación consciente o inconsciente, viviéndola conscientemente o inconscientemente de sus prácticas culturales, también de su sentido de vulnerabilidad. Estamos viviendo nosotros también con desplazados que vienen de otros estados por la guerra contra el narcotráfico famosa, y se está haciendo una distinta conformación social en Guadalajara. Guadalajara se está conformando, se está armando de otra manera. Pero obviamente no nos aceptamos como una sociedad directa. No nos aceptamos tampoco como víctimas directas o indirectas de una guerra. Ni siquiera nos consideramos víctimas, y muy probablemente ni siquiera consideramos víctimas a los otros. No nos vamos a preguntar bajo ninguna circunstancia si vivimos en una cultura inmersos en una cultura de la violencia o en una cultura completa de la guerra. Tampoco nos ponemos a pensar y no sabríamos cuándo iniciar si estamos en un proceso de resiliencia, si somos capaces de como sociedad superar esto, o simple y sencillamente nuestros mecanismos van a ir enfocados única y exclusivamente a normalizar todos estos actos violentos para nosotros pasar pues como una sociedad común y corriente, normal, ¿no? Bien, muy normalizada. Lo que podríamos preguntarnos es también si esta violencia ya nos transformó, ya destruyó nuestra identidad como sociedad, o todavía somos la misma sociedad de tapatíos tradicionales, trabajadores, otra vez la misma palabra, normales. Ni siquiera yo creo que nos vemos inmersos en esa violencia, y buscamos sobre todo ignorar que esta violencia que es diaria, que es constante, que es cada vez más sangrienta, ni siquiera la consideramos como parte de nosotros. Buscamos inmediatamente ignorarlas. Y yo creo que aquí también de las autoridades no podríamos pedir absolutamente nada. Para ellos les conviene esta normalización porque ellos están directamente inmersos en esta problemática por su incapacidad. Son incapaces de controlar la violencia, por eso buscan minimizarla, negarla, ignorarla completamente. Pero yo creo que ya se hace necesario que las universidades, los centros de estudio, asociaciones inclusive de la sociedad, lo que podemos llamar la sociedad civil, comenzaran estudios empíricos y teóricos sobre los sujetos afectados por la violencia, por los sujetos afectados o no, inclusive por la violencia, ver hasta qué punto somos una sociedad violenta, en dónde estamos parados en esa violencia como sociedad, porque obviamente nosotros nos enfrentamos a múltiples violencias provocadas por el mismo Estado, por condiciones económicas, pero también por esta violencia que estamos viviendo como espectadores, que nos queremos hacer que a nosotros no nos toca. Yo creo que es momento de saber cuál es exactamente nuestra visión, en dónde estamos, quiénes somos tal cual como sujetos partícipes de esta gran violencia que ya invadió completamente desde hace tiempo a la zona metropolitana de Guadalajara. Ese es mi comentario para el día de hoy. Muy chido. Doctor, pues evidentemente esto que nos señala, lo más curioso es cómo hemos logrado pues convivir con todo esto y que parezca, justamente como usted menciona, que es algo lejano a nosotros a pesar de que sucede en nuestro entorno inmediato. Sí, yo creo que ese también es un problema, porque cuando normalizamos la violencia o cuando vemos a sujetos como individuos, solamente como sujetos aislados, que cometen actos de violencia aislados, obviamente no nos reconocemos como una sociedad violenta, y yo creo que ahí está el problema. Es como el enfermo que pierde alguna de sus facultades mentales que le impiden conectarse directamente con la realidad. Entonces nosotros nos estamos desconectando
apartando de nuestra realidad, la estamos viendo como una realidad que es completamente ajena a nosotros, tal vez hasta como un mecanismo de defensa, porque yo creo que si fuéramos personas un poco más sensibles, toda esta cantidad de asesinatos que suceden día a día en Guadalajara y su zona metropolitana, pues sinceramente nos tendrían al borde del psiquiatra, o tal vez la sociedad ya tendría que estar todos bajo un tratamiento psicológico, psiquiátrico. Claro, porque además hay otro detalle, doctor. Cuestionamos mucho a las autoridades el que de alguna manera se criminalice cualquier hecho de violencia y en particular los homicidios como si solo le ocurrieran a quien está vinculado con el crimen organizado. Pero luego también para los ciudadanos es cómoda esta criminalización, ¿no? Es como pues creer yo soy ciudadano común y corriente y el tema de los desaparecidos, el tema de los homicidios no me afecta. Sí, la diferencia es que las autoridades tienen una responsabilidad muy grande frente a esto y esa responsabilidad la están rehuyendo, la están ignorando porque han demostrado una enorme incapacidad para solucionar este problema. Baste ver sus declaraciones, que son declaraciones que asustan. El presidente municipal ha dicho una vez que la gente no se anda matando en la calle, así como diciendo, párenle con sus historias de violencia, dijo, la gente no se anda matando en la calle. Ahora que ve que el cantante de esta banda de música muere, parece que fue un alivio, lo asesinan en su casa y parece que fue un alivio que probablemente no fue el crimen organizado, sino que fue por un asalto. O sea, el problema aquí es que las autoridades se están convirtiendo también en parte de un tipo de violencia subliminal o de un tipo de violencia directa de Estado, ya ni siquiera tan subliminal, por su inactividad, por su incapacidad y por esta forma de tratar la violencia. Da la impresión de que no la toman en serio por tratar de protegerse, por tratar de proteger sus carreras políticas, que es obviamente lo único que les interesa. Por eso sí hay una por mucho mayor responsabilidad de las autoridades, porque para eso están ellas, que el ciudadano, que obviamente si todos los días tiene que salir oscuro en la madrugada a las 5 o 6 de la mañana, pues tiene que pensar que esa violencia no lo va a alcanzar a él, entonces la niega. Claro, pues como siempre, doctor, un placer escucharlo. Muy buen día. Al contrario, muchas gracias. Un abrazo. Buen día. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está sin duda un tema para la reflexión sobre cómo se va normalizando este momento que vive nuestro país y que parece no tener salida hacia ninguna parte. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.